pues milito, bastante grande de 110,000 y ahí se van más arriba. Entonces, pues estamos todavía esperando a ver si yo lo que les sugeriría a ellos era que hiciéramos mano del recurso que tenemos con usted, pero tenemos que evaluar porque si hubiera las alternativas que usted me dio de empezar de nuevo y hacer pues que sea modo como para soltarnos ese proceso como usted me lo dijo. Entonces estamos en evaluación apenas. Ok, perfecto. Sí, bueno. Alejandra, ¿cómo está? Bien, profesor, buen día. Buen día. Perfecto, pues, ¿en qué nos quedamos la clase anterior? Es una pregunta retórica, lo digo siempre, no es que no lleve total el control, es para que de repente recapitulemos y sepan en dónde andamos, porque luego llega el sábado y no sabemos ni cómo nos llamamos, ¿no? Entonces es algo retórico, ¿no? Saber en dónde nos quedamos. Estela, ¿en qué nos quedamos? Hola, profesor, buenos días. Hola. Estoy viendo que nos dejó tarea. Teníamos que investigar qué era el derecho real, derecho personal, servidumbre en derecho de paso y obligación de tolerar. Que estábamos hablando del tipo de obligaciones, ¿no? De acuerdo con la tarea que se imponía, hablando ya del objeto, que señalamos incluso con unos ejemplos, ¿no? Lo que era la servidumbre en cuanto a las obligaciones que se refieren a tolerar. Resulta un tema muy importante. ¿Qué investigó Estela? Tuve mucho trabajo, profe. Hasta ahorita estoy viendo esa hoja. Sí, ya me saqué un 0. No se preocupen. Bueno, hablábamos en cuanto a las obligaciones y decíamos que tenían 3 elementos, ¿no? Los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Exactamente. Entonces, hablamos de los sujetos en cuanto a que siempre deben de existir un acreedor y un deudor. Que había sus casos excepcionales, como lo es en algunas relaciones jurídicas de carácter unilateral. Pusimos como ejemplo la donación, también pusimos como ejemplo la herencia, ¿no? En materia civil, en donde señalamos que era una obligación de carácter unilateral. Sin embargo, esos son, recuerden, casos excepcionales en donde pues no aplica la regla completa respecto de la necesidad de un acreedor y un deudor. Pero, como lo dije, es una cuestión excepcional. En realidad, pues siempre requiere aplicar para poder hablar de una obligación en sentido jurídico. Hablamos también de la necesidad del objeto, ¿no? Y que pues se requería saber qué es lo que se quería hacer, ¿no? Y el objeto lo vimos como objeto indirecto, y en ese sentido hablamos del dar, hacer, del no hacer, ¿no? Y que se requería saber para qué se ejercía una obligación de carácter jurídico, y con eso encontrar a qué se refería todas y cada una de las obligaciones. Primero hablamos de las de dar, de las de hacer, de las de no hacer. En las de no hacer me faltó ejemplificar, que dije que también lo íbamos a ver en el tema 5, que es una realidad. Y sin embargo también quiero que noten que hay obligaciones de no hacer. Esas obligaciones pues resultan un tanto complicadas, ¿no? Porque pueden decir, ¿cómo alguien puede pagarme por no llevar a cabo una acción? Y en ese sentido podemos entender que hay una diversidad de actos jurídicos, y se logró identificar esta no actividad, ¿no? como una tarea. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos ver ver traducido?
pues lo vamos a alcanzar a notar como ejemplo en en algún contrato que se lleva a cabo entre una persona y una constructora, ¿no? Una constructora, digámoslo así, que lleva a cabo un complejo residencial, ¿no? Y ahí en el complejo residencial pudiéramos tener algún elemento cultural que no se puede tirar, ¿no? Y que es más que requeriría de algún tipo de cuidado, no solamente un elemento cultural. Yo, por ejemplo, que estoy en el estudio de la maestría en ambiental, puedo decir que en ese aspecto puede haber muchas obligaciones de no hacer en cuanto al no daño de algún elemento ambiental. No sé, hablemos de una especie en peligro de extinción. Si yo contrato a alguien para que lleve a cabo ese complejo residencial, si yo contrato a alguien para llevar a cabo un complejo residencial y ahí en ese complejo residencial habita una especie en peligro de extinción, pues entonces notaremos que puede haber una obligación de no hacer, que no llevar a cabo algún tipo de daño perdón, es que está Alan Gallardo. Permítanme un segundo, le voy a contestar. Bueno, si alguien le puede mandar mensaje a Alan, que nada más debe de poner el acceso al audio, porque ven que debemos de poner y debemos de darle permiso a la computadora. Creo que ya está conectado. Pero bueno, seguimos. Y entonces, ese podría ser un ejemplo de una obligación de no hacer, el solicitarle a la empresa que está construyendo que no lleve a cabo alguna acción, como lo es el eliminar eliminar o dañar algún tipo de especie que resulte en peligro de extinción. Ahí es donde podríamos encontrar un elemento de no hacer, ¿no? Que no es tan común. Sin embargo, en el derecho pues está más generalizado el hecho de llevar a cabo obligaciones de dar y de hacer, ¿no? Que son las más comunes. Unas implican derechos reales y otras implican derechos personales. ¿Alguien pudo atender a mi cuestionamiento sobre lo que son los derechos reales y los derechos personales? Sandra, por ahí la veo, no la había visto por estos lares. ¿Mande? No la había visto por estos lares, digo. ¿Investigó algo sobre lo que es el derecho real y el derecho personal? Sí, de derecho real tengo que suele definirse como el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico. ¿Y el derecho personal? De derecho personal tengo que es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera. Un poquito generales los conceptos, sin embargo, pues son muy atinados en el sentido de decir, bueno, los derechos reales van más enfocados a la teoría de las obligaciones en cuanto al dar, ¿sale? Porque te cede el derecho de llevar a cabo lo que tú gustes con el objeto que te están, que están sometiendo a la obligación. Y en cuanto a los derechos personales, podemos decir que se puede conjugar totalmente con las obligaciones de hacer, en tanto que impone una tarea de forma individual a una persona para llevar a cabo algún tipo de acción, ¿sale? Y sobre la cual se tiene algún tipo de derecho para recibir esa prestación. Ya pusimos como ejemplo la clase anterior que en una compra-venta, si vamos a una tiendita,
pues hablamos de una obligación de dar, y en cambio si nosotros vamos, no sé, al psicólogo, él está obligado a llevar a cabo una obligación de hacer, en tanto que hablamos de un derecho de carácter personal y de una prestación de servicio. Pero bueno, siguiendo con esta temática, debemos de entender que hay dos tipos de objeto, el objeto directo y el objeto indirecto. El objeto indirecto, por su parte, comentamos que iba a atender a la cosa, ¿sale? Decían los romanistas, a la res, ¿no? Y con esto entendemos que si nosotros vamos a llevar a cabo una compraventa de, no sé, 10 pesos de queso panel, vamos a la tienda, el objeto directo va a ser un objeto de dar. Sin embargo, el objeto directo vendría a ser la cosa. Entonces, ¿qué sería en esa relación jurídica? Pues sería el queso panela, ¿no? Si hablamos de una compraventa de un inmueble, pues entonces el objeto indirecto sería el inmueble como tal. Aquí hay que destacar algo, que no todos los objetos pueden ser, o más bien no se pueden conjugar en una relación jurídica. Hay una serie de impedimentos que nos da el derecho, la lógica y también el pensamiento, que nos dice cuáles no pueden estar dentro del comercio. No todos los objetos pueden comerciarse, entendiendo el comercio como aquella relación jurídica en la cual se intercambian bienes o servicios cuanto a buscando una contraprestación en dinero o en objetos, ¿no? A eso lo podemos, a eso podemos atender si llevamos a cabo un discernimiento de lo que es el comercio. Sin embargo, aquí estos objetos, les decía, tienen una serie de impedimentos. En primer lugar, debemos de hablar de que el objeto, en cuanto a la obligación, debe de ser posible. Y hablar de que sea posible en cuanto al requerimiento del objeto, pues hablamos de que hay prestaciones que no son factibles y que de acuerdo a su naturaleza encuentran un impedimento para llevar a cabo una relación jurídica. Si yo le pregunto a Alejandra, ¿podemos nosotros llevar a cabo la compraventa de un refrigerador? Sí. Sin ningún problema. Sin embargo, si yo le dijera, oiga, vamos a celebrar un contrato de compraventa respecto del refrigerador que se encuentra en su domicilio, que tiene un número, un modelo, una marca. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera a Sayuri, vamos a llevar a cabo una compraventa de un unicornio? ¿Qué me diría usted, Sayuri? ¿Se podría llevar a cabo un unicornio vivo? ¿Se podría llevar a cabo? Exacto, no se puede llevar a cabo. Entonces hablamos de una imposibilidad, y una imposibilidad de carácter natural. Y digámoslo así, yo llevo a cabo la celebración de un contrato de compraventa, todos estamos contentos, con Francisco celebro ese contrato, redactamos las cláusulas y ponemos una cláusula de penalización, en tanto que si Francisco no cumple con la entrega de ese bien, de ese objeto indirecto, pues vamos a hablar de una penalización, al sentido de que me tiene que pagar lo que yo le di y aparte daños y perjuicios, y voy y lo demando. Y entonces Francisco podría decir, oiga, pero celebramos un contrato de compraventa respecto de un bien que no es posible, ¿sale? Que no entra dentro de la lógica del comercio. Y lo mismo hablando de cualquier otro objeto. Si yo celebro un contrato de arrendamiento con Sandra y le digo, Sandra, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento en el cual se establece que yo le doy en arrendamiento un pedazo de cielo.
todos van a decir, híjole, profesor, deténgase, ¿no? Está padre el ejemplo, pero el mismo no resulta posible, ¿vale? Porque el mismo objeto no se encuentra dentro del comercio atendiendo a una lógica de intercambio comercial, ¿no? Y ahí vamos al sentido de que el objeto debe ser posible, y al ser posible debe de entrar dentro de una interacción en la cual sea posible llevar a cabo ese intercambio, ¿no? Entonces, es totalmente importante el saber que es un requisito sine qua non, eso de sine qua non, por cierto, es una expresión jurídica que van a escuchar mucho, que significa sin la cual no, viene del latín, ¿no? Sine qua non, pero cuando lo escuchen atiendan a la referencia de la obligatoriedad, ¿no? Sin la cual no. Pero bueno, siguiendo con este chisme, se requiere que el objeto sea posible para llevar a cabo esta interacción. Si no resulta posible, pues entonces la obligación resulta ineficaz. Podremos tener un acreedor y un deudor, podemos tener una relación jurídica, pero el objeto está fallando. En cuanto a que si hablamos de objeto directo, sería una obligación de dar, en ese ejemplo de la compraventa del unicornio. Pero el objeto indirecto resulta imposible de llevar a cabo su materialización. Y esto nos lleva a una cuestión. Dicen, oiga, profesor, ¿por qué es importante? ¿Esto dónde lo vemos en la vida jurídica? Pues hay personas que resultan muy, ¿cómo decirlo?, muy despiertas y empiezan a celebrar contratos de compraventa respecto de situaciones que no son del todo posibles en cuanto a que sea, en cuanto a que esté bien diseñado el hecho de que puedan llevar a cabo la compraventa. No sé, hay gente que lleva a cabo la compraventa de bienes que están fuera del comercio, ¿no? ¿Y qué ejemplo podemos tener de bienes fuera del comercio? Algún tipo no sé, de monumento, ¿no? Algún que no con todas y cada una de las legislaciones de cualquier materia, ¿sale? El objeto debe de ser lícito, ¿sale? La licitud como un parámetro de respeto respecto de todas y cada una de las legislaciones. Imaginemos que a Sayuri le cae muy mal Sandra y celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. Yo le digo, sí, sin ningún problema. Ustedes entonces acreedora, yo sería el deudor y viceversa, ¿no? Recuerden que el papel de acreedor y deudor pues resulta poderse voltear. Y entonces yo le digo, sí, perfecto, entonces hablamos de una relación jurídica, si la hay, no tengo ningún problema. Hablamos de que existen dos partes, sí, el objeto indirecto sería una obligación de hacer, y yo le pregunto a Sayuri, ¿qué quiere hacer? Pues fíjese que Francisco me cae muy mal y quiero que lo mate. Entonces yo digo, Sayuri, ¿es posible? Sí, es posible, porque yo puedo llevar a cabo un acto de esa naturaleza. Sin embargo, hay obligaciones jurídicas que son ilícitas, y ese contrato rompería con un parámetro en materia penal. Ya saben que el homicidio es aquella persona que priva de la vida a otra, ¿no? Eso es lo que nos dice el Código Penal, ¿no? El Código Penal en fuero local, el Código Penal de carácter federal. Pero entonces yo le digo, Sayuri, pues ya habíamos quedado en un precio, ¿no? De mi prestación de servicios,
ya habíamos dicho que sí, que yo aceptaba, pero pues resulta que la obligación es de carácter ilícito. Entonces yo no voy a cumplir con ello, y me dice, pues lo voy a demandar, y usted tiene que cumplir porque yo ya le pagué para que mate a Francisco. Y yo le diría, no, pues sí, ya me pagó, existe la obligación, pero existe un error en el objeto, en tanto que el objeto para el cual me está contratando es de carácter ilícito. Lo mismo pasa si nos vamos a un sentido ya más común. Digamos que nosotros le pagamos a una persona para que construya sobre un terreno, y ese terreno resulta propiedad del Estado, ¿no? De un terreno baldío, por así decirlo. Y nosotros le estamos pagando para que lleve a cabo la casa, le estaríamos imponiendo un objeto de carácter indirecto que resulta ilícito, porque nosotros estamos haciendo que la persona corrompa una serie de reglas en materia civil y en materia administrativa para llevar a cabo esa prestación. Entonces ahí notamos que en primer lugar el objeto debe de ser posible, pero en segundo lugar el objeto debe de ser lícito. Y entendemos que cualquier tipo de ilicitud le resta al deudor la necesidad de llevar a cabo la acción, ¿sale? Entonces no le podemos imponer a alguien la tarea de llevar a cabo algo que resulte ilícito, porque entonces sería imponer una carga de carácter ilegal, ¿sale? Entonces ahí tenemos un error en el objeto, y cuando hay un error en el objeto, sea por posibilidad, sea por ilicitud, entonces no se impone la obligación, no termina de concretarse o de perfeccionarse esa relación de carácter jurídico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Por ahí, Alejandra, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos identificado este elemento que se llama objeto. Estoy diciendo las cuestiones que resultan incompatibles con una relación jurídica en atención a que hay una infinidad de posibilidades de llevar a cabo esa interacción. Ustedes ya llevaron Derecho Civil 1, recordando entonces que el derecho civil viene en cuanto a su naturaleza jurídica de un sentido de derecho de carácter privado. ¿Alguien recuerda lo que es el derecho privado? Ya lo habíamos comentado. El derecho privado pues viene a ser aquel conjunto de normas que resulta aplicable en la interacción o coordinación de los entes privados, ¿sale? Entonces hablamos de un sentido de una relación jurídica entre iguales. Entonces, hablando de esto, tenemos que ese es el sentido de la obligación, ¿no? Saber que hay un acreedor y un deudor que están actuando de una forma igual, interaccionando para llevar a cabo un objeto de carácter directo, que es dar, hacer, no hacer o tolerar. Sí. Bueno, perfecto. Eric, un favor, ¿podría poner su nombre correcto? Es que al momento la toma de lista me va a ser un poquito complicado. ¿Sale? Encontrar su nombre. Bueno, con gusto lo hago, pero ¿cómo lo cambio? Porque a veces cuando me conecto con el celular aparece normal, pero ahorita estoy conectado desde mi laptop. Ok.
bueno, ahorita no le podría dar las... Puedes hacer el cambio directamente desde tu celular, aunque estés en la videollamada. Te metes en la configuración. Ok. Ahorita la checo, espérame. Sí, bueno, ahí lo checamos. Entonces, hablábamos de los primeros dos elementos. En el tercer elemento podemos nosotros encontrar el sistema de relaciones jurídicas. Dijimos que la tercera iba a ser la relación jurídica. Esta relación jurídica viene a ser, más bien, no es otra cosa más que esa interacción que se crea, ¿sale? El vínculo que nace entre el acreedor y el deudor. Es la forma en la que se ata, ¿sale? En la que encontramos vinculados a estos dos personajes. Imaginemos que nosotros llevamos a cabo una celebración de un contrato de compraventa. Yo lo llevo a cabo con Sandra. Sandra se obliga a venderme el espejo que se encuentra atrás de ella y decimos, perfecto, llevamos a cabo el contrato, todo bien. Y entonces ahí Francisco nada tendría que ver, porque él no está dentro de esa relación jurídica naciente. Diríamos, bueno, es algo que a él no le interesa. Dice el derecho civil en cuanto a los principios básicos, uno que dice res inter alios acta alis neque nocere neque podesse potest. ¿Sale? Ya es una raíz latina, ¿no? Que no dice otra cosa más que a los chismosos, pues nada se les debe, ¿no? Es una forma bonita de decirlo. Entonces, ahí es donde entendemos esta interacción y decimos, bueno, el problema atiende únicamente a Sandra y a mí, más no a terceras personas, porque esas terceras personas no tendrán nada que ver en cuanto a la relación jurídica naciente. ¿Sale? Esa relación jurídica va a ser ese vínculo que ata totalmente al acreedor y al deudor para poder llevar a cabo esa interacción que se citó en los anteriores elementos para llevar a cabo esa relación jurídica. Entonces, debemos de ver este tercer elemento como el elemento vinculante, no saber quiénes van a estar interactuando y si hay motivo por los cuales están interactuando, ¿no? Atar, ¿no? Si existe algún lazo que vincule al acreedor y al deudor, o si son independientes porque no existe esa relación en el objeto. No podemos hablar que hay dos partes, que hay un objeto, pero si no hubo esa relación jurídica, si no se cierra ese sistema de relación jurídica, pues nada tendría que pasar. Y eso nos va a servir cuando hablemos de ya en la práctica de una demanda, ¿no? Digamos que Estela le dijo a Sayuri, oye, ¿cómo ves? ¿Estaría bien que yo vendiera esta silla? Y le dijo, sí. Sayuri le dice, véndemela, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, pongámosle un ejemplo más veraz, ¿no? Un carro. Y le dice a Sayuri, sí, estaría perfecto que lleves a cabo la compraventa de ese vehículo, ¿no? Es más, yo te lo compro. Y después Estela dice, bueno, pues yo solamente le estaba preguntando, ¿no? O sea, no es algo que yo quisiera hacer realmente, solamente le estaba pidiendo un comentario. Y Sayuri dice, no, ahora me lo vende, ¿no? Porque ella dijo que lo quería vender y demanda a Estela, ¿no? El cumplimiento de esa relación contractual. Pero Estela va a decir, híjole, pues iba a ser una obligación de dar, donde yo iba a ser acreedora, tú ibas a ser deudora, pero esa relación jurídica no se concretó, ¿sale? No existió esa unidad entre acreedor y deudor para decir que estamos atados. Y ahí es donde entendemos que para una relación de carácter jurídico debe de existir, hablando de obligaciones, esa relación
en donde interactúen todos y cada uno de los elementos que nosotros estuvimos tocando en esta y en la anterior clase. Si no existe esa relación jurídica, incluso pudiéndole llamar a alguien acreedor o deudor y diciendo que había un objeto determinado de carácter directo y de carácter indirecto, no es posible llevar a cabo algún tipo de, o más bien de generar esa obligación, en el entendido de que si no se encuentra unido ese sentido de interacción, no podemos concretar la implantación de una obligación, ¿sale? Entonces con esto estaríamos terminando el reconocimiento de los tres elementos principales de las obligaciones: el objeto, los sujetos y la relación jurídica, ¿sale? Esos tres elementos son nuestros ingredientes, ¿no? Podríamos estar hablando de una obligación. Si alguno falta, nuestra receta se echa a perder, ¿sale? No nos va a funcionar para nada. A lo mejor atendemos mucho a la lógica, ¿sale? Vemos cómo pudiéramos decir, ay, profe, pues es que eso es totalmente obvio, ¿no? Que si no hay un objeto, que si no hay un sujeto, pues no podríamos aterrizar el sentido de la obligación. Sin embargo, es muy común que esto pase, ¿no? Incluso cuando nosotros vamos a redactar una demanda, ya hablando en el sentido procedimental o de la clínica, de la materia, podríamos decir, primero lo que hay que identificar son los elementos de la obligación, el objeto directo, el objeto indirecto, identificar a los sujetos, saber quién le debe a quién, para poder hablar ahora sí de esa interacción, de si existió o no una relación jurídica para poder demandar, ¿sale? Entonces, a lo mejor lo vimos de un sentido medio escueto, ¿no? Medio general, pero ya cuando hablamos de una relación jurídica de carácter específico, ahí es donde podríamos nosotros aterrizar. Otro ejemplo, imaginemos, bueno, ahorita que estoy viendo a Alma con su niño, que Alma se quiere olvidar de su hijo, ¿no? En unos 10 años. Y que dice, no, pues yo a ese niño no lo quiero, ¿no? Ya no lo veo como mi hijo. Y nosotros decimos, espérate, y alguien la demanda de alimentos, ¿no? Va y le dice a su papá, no, tú quédatelo, ¿no? Yo no quiero saber nada de él, Dios te bendiga, Dios te cuide, pero ahí nos vemos, ¿no? Entonces el papá podría decir, yo la voy a demandar en un procedimiento de alimentos. Entonces ahí tendríamos nosotros que identificar el elemento, todos y cada uno de los elementos. Existe esa obligatoriedad de que Alma contribuya de manera equitativa a la educación y al vestido del niño, ¿no? A la comida, al vestido, al esparcimiento, a todo. Entonces ahí vamos a identificar los elementos de la obligación. ¿Hay un acreedor? Sí, el niño. ¿Hay un deudor? Sí, sería Alma. ¿Hay un objeto directo? Sí, el de dar. ¿Hay un objeto indirecto? Sí, los alimentos. ¿Hay una relación jurídica? Sí, porque Alma tiene, está en esa potestad, ¿no? de madre del niño. Entonces ahí identificamos todos los elementos de la obligación y decimos, pues entonces sí podemos demandarla, ¿no? Diferente sería que, bueno, voy a poner un ejemplo que a veces no resulta tan aplicable en el sentido de las reformas que han habido. Imaginemos que Sandra conoce a un joven, ¿no? A Francisco, ¿no? Y que se enamora de él, pero Francisco tiene un hijo. Y entonces, ese hijo, pues ahora Sandra dice, bueno, pues yo lo quiero mucho, ¿no? Porque es tu hijo. Y y yo te quiero a ti. Entonces, yo lo acepto. Pero
digamos que Sandra encuentra a Francisco con alguien más y le dice, no, yo ya no quiero estar contigo, ahí nos vemos, ¿no? Porque aparte de todo, pues eres infiel. Y entonces Francisco dice, sí, te vas, pues te voy a demandar alimentos para que contribuyas al pago de la educación de mi hijo. Hay un posible acreedor y un posible deudor, sí. El acreedor sería el niño y el posible deudor sería, la posible deudora sería Sandra. Hay una obligación, la de dar, cuál sería el objeto indirecto, los alimentos, pero no hay una relación jurídica, porque dice Sandra, híjole, pues no es mi hijo, yo no tengo ninguna obligación, ¿sale? Entonces encontramos ya en el sentido práctico la necesidad de que existan los tres elementos para poder concretar una obligación, siendo las obligaciones las principales fuentes de del incumplimiento jurídico, para poder decir, cuando no se cumple una obligación, se lleva a cabo la demanda, ¿sale? Entonces, eso es lo que nosotros como abogados tenemos que estar despiertos y ver si existen todos y cada uno de los elementos necesarios para hablar de una obligación, y si existe esa obligación, entonces podríamos nosotros llevar a cabo la demanda para que le paguen a nuestro patrocinado, ¿sale? Que entiéndase por patrocinado nuestro cliente. Si no vemos que se cierra esa conjetura de elementos, pues entonces no habría lugar a dar paso a una interacción jurídica en sede jurisdiccional, ¿sale? Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Para cualquier problema debemos de encontrar esos elementos de la obligación, ¿sale? Para todo, y hablamos incluso que lo pudiéramos analogar a otras materias, pero bueno, ahorita estamos hablando de lo que es el derecho civil. Entonces, ¿alguna duda con lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Todo bien? Alma, la veo con sueño, pero espero que vayamos aprendiendo. Entonces, quiero que alcancen a identificar todo, ¿sale? Que empiecen a ver en cualquier cosa que ustedes hagan. Soy acreedor, soy deudor, existe un objeto de carácter directo, un objeto indirecto, y si se cierra esa relación jurídica, ¿sale? La relación jurídica en los derechos reales o la relación jurídica en los derechos personales. Entonces, con esto estaríamos acabando el elemento, más bien el tema de elementos de las obligaciones, y hablaríamos en un sentido estricto de que tendríamos que pasar a ese vertimiento de lo que son las obligaciones, de dónde nacen las obligaciones. Profe, queda un minuto. Dígame. Queda un minuto, profe. Sí. Bueno. ¿Nos vamos a conectar o ya? No, sería esto todo, porque tengo la siguiente clase. Entonces, con eso nos quedamos. Vamos, les estoy dando la antesala de la siguiente sesión, lo que son las fuentes de las obligaciones, de dónde nacen todas y cada una de las obligaciones y cómo se pueden ver vertidas. ¿Sale? Entonces, sin más por el momento, me despido, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y que hayan aprendido mucho. Y si tienen dudas, estoy a sus órdenes, ¿sale? Sea a través del grupo de WhatsApp, de Edmodo, o en donde puedan localizarme, ¿sale?